Bueno, ¿qué episodio es? Estamos en el quinto, ¿no? No. Si no me equivoco. ¿Sí? No, sexto. No, quinto. Quinto. Sí, quinto. Esto Sí. es un lío. Ya se nos está yendo, sí. Esto es un lío. Bueno, esto es Cine con Café. Cine con café. ¿De qué vamos a hablar hoy en esta cápsula? Vamos a hablar de una cosa que espero que no nos convierta en demasiado snobs. No, Estamos intentando huir de eso a toda costa. Sí, pero sí, bueno, básicamente igual se puede como resumir de alguna forma. Vamos a hablar un poco de lo que es la imagen, ¿no? Y también del el digital y el analógico, ¿no? La película, que yo creo que es un tema que, queramos o no, está muy presente hoy en día en la forma en la que vemos películas y en la forma en la que grabamos, porque mucha gente ahora de repente nos dedicamos al audiovisual sin directamente hacer películas. Claro. Entonces, bueno, puede ser interesante que discutirlo. Además, bueno, sí, es interesante porque, o sea, yo realmente no he vivido lo que, o sea, yo escucho pues historias de pues compañeros fotógrafos o videógrafos, lo que sea, que vienen pues del analógico, entonces ellos sí han vivido todo Claro, lo que pero es la... dices a nivel de grabación de vídeo. Yo el único recuerdo que tengo de mi infancia sí eran las cámaras, pero claro, eran cámaras de fotos analógicas con Claro. película 35 milímetros. Claro, pero bueno, al final va a ser nuestro punto de vista, pero yo por lo menos, yo no lo... Ya. Yo no lo he vivido, pero sí que lo veo. sí que crecimos con películas que en general estaban rodadas en película. Eso sí, Ajá. eso sí. Entonces, claro, nuestra mente se configuró en muchas formas está configurada viendo ese tipo de cine. Viendo ese tipo de películas, entonces a ver, como realmente ha sido algo, ha sido una transición, ha sido algo como muy de golpe, pero al mismo tiempo algo transicional. Entonces, nuestra mente siempre tiende a engañarnos y a decir que lo de antes era mejor. Entonces, claro, o sea, a ver, esto es como todo. Yo creo que en muchas cosas, pues sí, se puede decir que fuese mejor, pero bueno, ahora todo lo que es, pues, hablando un poco de cine analógico y cine digital, ahora se ha facilitado todo mucho y yo creo que también se ha democratizado todo un poco más con sus consecuencias. Sí, a ver. Creo que esto era como el eterno debate entre, no sé si era como Kubrick y Lynch o Tarantino y Lynch, ¿no? Que era como... creo que era Tarantino, como Tarantino siempre película. Lynch, una vez aparecieron las cámaras digitales, dijo yo no vuelvo a probar una cosa de las otras, que era una pesadilla todo el proceso y pues al final todo lo que complica el proceso de grabación, el hecho de grabar en película, ¿no? Cada uno se adapta al medio que quiere. Sí que es verdad que el tema de grabar en analógico, en película, tiene un componente de dinero y de esfuerzo extra asociado que no se puede obviar y no todo el mundo puede rodar en película cualquier cosa. Pero bueno, a la hora también de lo que es la propia imagen como tal, cuando la valoramos, incluso hoy en día vemos que incluso aún rodando en digital hay mucha gente, yo primero, que se intenta acercar a esa estética, ¿no? Claro. Que aún no teniendo los recursos para poder hacerlo así, sí que el propio resultado, la propia estética, la propia imagen del analógico, siempre intentas volver a ella. Claro, a ver, eso es una cosa que ya hemos como mencionado en algunos capítulos anteriores, pero a ver, al final todo vuelve. Eso lo hemos visto en la moda, pero bueno, también en el cine y en como muchas otras tendencias y otras muchos aspectos culturales, todo vuelve. Y es verdad que de repente te encuentras montando un vídeo y te encuentras como intentando simular ese
ese aspecto de... Sí. De antes, no sé. Bueno, pero es que lo analógico también, pues es que al fin y al cabo te da una estética muy concreta que tiene mucho gancho, que tiene bastante alma en cómo se reproduce, ¿no? Tiene esta cosa natural del grano, los tonos, el contraste. Es eso, que como nosotros realmente, pues, lo que has dicho antes, nos hemos criado viendo ese tipo de Pero es que esa es la paradoja, que nos hemos criado viendo esas películas, pero cuando hemos hecho nosotros algo siempre ha sido en digital. Claro. A la hora de pues cuando nos ha dado por grabar cortos o nos ha dado por hacer vídeos como yo ahora, es todo digital. Entonces es verdad que hay un contraste entre lo que percibimos y vemos y lo que realmente tenemos acceso a hacer ahora mismo. Que yo creo que será la inmensa mayoría de personas que quieran hacer cine en este momento. Ahora hay una cosa que da la sensación como de que todas las películas se ven prácticamente... Mal. Dilo. Mal e iguales. Ajá. O sea, también había una cosa de que, por ejemplo, en las películas así con muchos más efectos especiales y tal, incluso se veían mejores los efectos especiales antes que ahora, que todo se nota tan digitalizado. Es que esto es una cosa que hemos hablado nosotros un montón de veces de la textura que tienen las películas. Pero yo creo que hay dos factores jugando, ¿no? Porque es el tema de cómo los integres y luego también el tema de que cuanto más vas perfeccionando las cámaras y son más capaces de percibir el más mínimo detalle de una imagen, complica aún más el proceso de hacer efectos especiales, porque si se ve cada vez mejor, pues obviamente tiene que ir en comparación los efectos especiales de cada vez verse más realistas, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo creo que si vuelves a películas más antiguas donde a lo mejor hay efectos especiales ya, podemos poner el límite a lo mejor en... Yo lo pondría a lo mejor en El Señor de los Anillos, ¿no? Que es la primera que sí que usa incluso un personaje completamente hecho por CGI, con la captura de movimiento, que está muy bien integrado, que esa es la palabra, ¿no? Que se integre muy bien. Pero claro, es verdad que las cámaras, si estamos hablando a lo mejor de cámaras analógicas, tienen como una estética muy propia, pero a su vez no tienen tanta capacidad de percibir hasta el más mínimo detalle como estas cámaras que incluso en la oscuridad graban todo a la perfección, ¿no? Entonces, claro, complica mucho, aparte de que los trabajadores de VFX parece que tienen que hacerlo todo rapidísimo. Y además, dentro de un concepto de cine que cada vez es más digital, más brillante, ¿no? Cada vez... No notas que las películas ya no son oscuras, que son todas como súper brillantes. Eso es lo que yo te quería decir. Pero claro, es más difícil ocultarlo. Últimamente en Twitter hay como esta corriente de que pasa ahora con la película de Jamie Lee Curtis y esta actriz que se cambian como el cuerpo. Ah, la de Freaky Friday y Freakier Friday. Claro, que ahora han hecho la nueva este año. La nueva, y he visto como un montón de fotogramas de comparación y es como, está como esa teoría de que las películas como que han perdido el color, tienen como esa estética como lavada porque ese contraste que lo analógico o lo que es la película te daba ya no existes, a no ser que haya como una intencionalidad de generarlo. Entonces, yo voy a poner un ejemplo, ¿vale? Que es muy básico. Bueno, ya lo he mencionado anteriormente, pero por ejemplo, las películas de Halloween, ¿no? Todas las películas o la saga original de Halloween era una película que fue la típica película que la noche es azul, las sombras son sombras, el día está pues como con mucho contraste, hay muchas tonalidades de colores, muchas tonalidades otoñales, de las hojas, del verde y tal. Y conforme van pasando se hacen cada vez más realistas o intentan serlo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que luego llegó mi queridísimo David Gordon Green, que alguien pare, ayúdame por favor. Y claro, pues tenemos las películas nuevas de Halloween y es como... ¡Buah, tío! Es que, o sea, entiendo, es la evolución, ¿no? Te quiero decir, pero no tiene absolutamente nada que ver porque la magia y esa cosa es que no está. Y no, es que no es por sonar purista. No es purista, es una... O sea, pero
es que ha cambiado, es que se ve, es que en cualquier cosa que veas de hace, vamos a decir, 30, 40 años, el estilo de fotografía ha cambiado y ahora se tiende a intentar encontrar una estética muy neutra, como todo en la vida, intentar ser muy neutro para que cualquier persona se sienta como envuelta, ¿no? por la película, como que haya un realismo muy cercano a la realidad. Estoy ya, me hace falta café. Wow. No, sí, pero el hecho de no tener ningún tipo de experimentación con cómo percibimos la realidad, sino que sea una realidad mucho más neutra, ¿sabes? En plan, el día luce día, la noche luce noche. Claro, no hay, no como tú dices, noches azules, días rojos, como tonalidades que tienen que estar siempre luces y, o sea, sí, luz y color que esté siempre motivado, que siempre venga de algo real, ¿no? Entonces así pasa que literalmente a mí me pasa que las películas me lucen anuncios, ¿no? Sí, o sea, anuncios. no vamos a... Otra vez, sí, no, pero generalizando, obviamente. Claro, no se trata Hay ejemplos de hoy en día de quitar mérito. Claro. Joder, tú ves películas como, por ejemplo, así más modernas como Doom y todo eso, o sea, te quedas pegado a la pantalla porque la fotografía es brutal. Pero eso se da por hecho, lo damos por Doom, hecho. Mucha gente se quejó porque había planos que eran pues un anuncio de Colonia. Ajá. Entonces, ahí es donde quiero ir. El punto ha desaparecido. Entonces, con eso ha desaparecido como el alma no sé, de las pelis. No sé si lo hemos llegado a comentar, claro, yo ya tengo todo mezclado, no sé si lo hemos llegado a comentar hablando de las plataformas, el hecho del valor de la imagen. Entonces, me parece que hoy en día es mucho más complicado crear imágenes que te puedan impactar de alguna forma cuando vivimos rodeados de imágenes, ¿no? Antes el cine al final era un sitio de reunión donde tú ibas a ver imágenes, siempre además las ves en pantalla grande, ¿no? Esta cosa a lo mejor como ejemplo puedo poner el hecho de a lo mejor de preguntarle a mis padres cómo era ver Lawrence de Arabia en el cine, ¿no? Esta cosa de no tener ningún referente audiovisual cercano, más allá de la televisión, con las series hechas para televisión, que ni siquiera eran excesivamente cinematográficas, sino que simplemente contaban una historia y eran muy funcionales, esta cosa del valor de la imagen, de lo que puede transmitir un plano por composición, iluminación, producción, arte, vestuario, todo eso, cómo se junta en un plano, pues claro, no tiene nada que ver que me expliquen mis padres cómo era ver en el cine Lawrence de Arabia a la mezcla que tenemos hoy en día de imágenes consumidas. Entonces es mucho más complicado que algo nos impresione y entonces igual tenemos también la percepción un poco deteriorada de que vemos todo y nada nos resulta impactante porque parece que lo hemos visto todo, ¿no? Por lo que dices de Dune, parecen anuncios de Colonia, pero ¿por qué te parecen anuncios de Colonia? Porque has visto 800.000 millones de anuncios de Colonia en la tele, ¿sabes? Entonces es muy complicado encontrar una estética que de verdad nos sorprenda porque parece que ya lo hemos visto todo, ¿no? Al final, parece que yo vivo mi día muchas veces a diario, de lunes a viernes, por el tema del trabajo, móvil, portátil, tele, película, vuelvo a móvil, portátil. Son todo imágenes, da igual de qué forma, pero estoy siempre consumiendo imágenes, ¿no? Sí, eso tiene un efecto también en la forma en la que las percibes, claro. Claro, luego cuando vas al cine es mucho más complicado que algo te sorprenda. Te sorprenda. Eso es, exactamente eso. Entonces, bueno, cuando lo hace, pues está ahí. Entonces, bueno, pues si se ha perdido un poco el alma, a ver, yo creo pues que el alma sigue estando ahí, a ver, yo creo que también, bueno, es parte de... No, sí, yo sigo... O sea, yo creo que eso es el trabajo de los directores, o del equipo de una película, yo pienso. Ya. Que, bueno, pues aunque todo haya evolucionado y tal, pues tú tienes que seguir manteniendo ahí tu... Pero sí que me pasa que, aunque, como hemos dicho, hay excepciones hoy en día de ir a una sala de cine y impresionarme por... Estamos hablando puramente de imagen, ¿no? De lo que te causa una imagen. Aunque hay ejemplos, este mismo año he visto una que te comenté ayer que se llamaba Resurrection, de Vigan, que es una película china de 3 horas. No tengo ni la más remota idea de cómo se hizo esa película, pero recuerdo también ver en el cine Mad Max Fury Road y pensar, esto visualmente me arrasó, pues también momentos en Dune...
Pero sí que es verdad que me doy cuenta que las veces que más me quedo impactado por lo que intenta proponer una película en cuanto al lenguaje visual suelen ser cuando estoy intentando recuperar películas antiguas y tipo a lo mejor el día que descubrí Vértigo de Hitchcock. Sí. El día que descubrí el cine de Tarkovsky. Como que aunque las veo en mi casa, en la tele, el día que, aunque no la he podido ver en el cine, pero como decía Lorenz de Arabia, el hecho de la magnitud de las imágenes, de dónde ponen la cámara y de lo que transmiten, me impresiona. Y sí que es verdad que eso me suele pasar con películas más antiguas, pero bueno, claro, también esas películas te llegan después de un filtrado masivo, ¿no? En plan, Vértigo se ha mantenido en el tiempo porque es Vértigo, entonces es más normal que te pueda impresionar una película, que es verdad que hay ya generaciones detrás diciendo esta es buena o esta te va a impresionar, ¿no? Porque hoy en día consumimos también mucho más cine estrenado ahora, pero bueno, el año de Vértigo seguro que también hubo películas mediocres, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que normalmente las pelis antiguas me impresionan más. Además, yo creo que ahora mismo también estoy en un punto, bueno, también debido a toda la saturación de contenido que tenemos y todo, y de todo esto que estamos hablando, es que de vez en cuando me gusta ver algo visualmente que no sea tan perfecto. ¿Sabes? Que bueno, recuperamos la idea esta que tú estabas diciendo. Pues todo eso del grano, de tal, casi como que me llena más que a lo mejor algo que está todo como tan pulido. Ah, vale, pero no te refieres como a una mala película, te refieres a algo que en vez de que luzca tan digital, que luzca más imperfecto. Claro, por ejemplo, se me viene ahora a la cabeza Cisne Negro, de Aronofsky, ¿no? Sí. O sea, tú la imagen de esa película, técnicamente, tú puedes tocar. Y eso es lo que me parece increíble y creo que es lo que se ha perdido, que tú estás viendo planos. A ver, yo creo que la película también es lo que quiere transmitir. La película va de eso, de la imperfección dentro de la perfección, ¿no? Entonces al final es como una estética así como muy sucia, tal. Por ejemplo, las películas de Trainspotting. Ya, toda esa estética que hay, obviamente concretamente en esas dos que he dicho hay como una intencionalidad de que la imagen sea así, ¿no? Pero que en esta cosa de que todo es tan perfecto, todo está grabando en interior y todo se ve tan bien y tal, yo ahora mismo me encuentro en ese punto en el de que prefiero ver cosas que traspasen un poco. Me pasó estos momentos, es que es interesante porque es verdad que el tema de mezclar el cine digital con esta luz tan motivada, que se vea todo bien en cada plano, ¿no? que se pueda vislumbrar absolutamente todo lo que aparece. Me acuerdo que el año pasado, cuando entrevisté al director de Sing Sing, es que sí. Claro, hay algo, porque creo que era 16 milímetros, ¿vale? Entonces, hay algo en la suciedad de la imagen, es un grano muy evidente, hay imperfecciones por la imagen continuamente, pero él me contaba que además, aparte de ser obviamente una lección artística por parte del equipo de fotografía, sí que además le venía muy bien porque los interiores de la cárcel en muchos casos eran tan amplios que le venía muy bien no tener la necesidad de iluminarlo todo para que en lo digital todo se vea iluminado, sino que era más fácil poner una cámara en muchos sentidos, aunque sea un proceso más caro evidentemente, pero sí que les quitaba muchos dolores de cabeza porque tú ya te estás dejando ir con la fotografía analógica, es decir, estás como abrazando esas imperfecciones, ¿no? Entonces también es un poco eso de cuando entiendes la imperfección que tiene la analógica, no te asusta tanto de lo correcto que tienes que ser en el digital. Eso es, ese es al punto al que yo quería llegar, porque además Sing Sing, o sea, tiene pinta de eso, de que en muchos aspectos habían utilizado como... Al final era una fotografía que estaba como muy... Se notaba mucho que era película 16 milímetros, pero que era mucho como luz natural, incluso en los exteriores, sí. ¿sabes? De hecho, como un ejemplo también que me ha sorprendido mucho este año es viéndola de una batalla tras otra. Hay en concreto un momento donde van en el coche DiCaprio y Del Toro y se nota que pero, por ejemplo... Que se nota que hay un grano que no es ni siquiera bonito, que es un grano de que hay poco. Otra, tú a lo mejor me dices que es una película a nivel visual y tal, que es de 2009, 2008,
y me podría encajar. Pero es esta cosa de abrazar un poco la imperfección de película. Y vuelvo a repetir que esto también es una cuestión económica, porque rodar en película es una movida terrible. Eso, sí, sin haberlo hecho nunca, lo entiendo. Y hoy en día es más caro aún. Pero es cierto que si estamos hablando solo de del resultado final de la imagen, es algo que a mí, yo creo que también es como un poco algo efecto acción-reacción, de cuanto más clean intenta lucir la masa de cine y series producidas, más me atrae el hecho de volver a esa imperfección, a ese, no sé, lo noto como algo más vivo, algo más orgánico, algo más en el momento, ¿no? Que el hecho de lo digital, de lo ultra iluminado, que lo noto como algo mucho más artificioso de pronto. Como que buscan el realismo máximo y ahora de repente me parece que ya no es tan realista, ¿sabes? Hay algo cuando ves grano o ves algún tipo de aberración cromática, como te lleva hacia atrás. Sí. Entonces, no sé, creo que hay que... No, esto no quiere decir que ahora de repente todo se tuviera que rodar en película, porque también claro. Hay ejemplos de hace un par de años, ¿no? La de The Holdovers, esta que era de Navidad, de Alexander Payne, que era una fotografía totalmente digital, pero con una reproducción del analógico muy perfecta. ¿En qué película eso lo han hecho en...? ¿En cuál? Yo es que solo me suena ahora mismo esa, la de The Holdovers. Yo no sé, en la nueva de Alien, ¿no hicieron algo parecido? ¿En la de cuál? Romulus. En Romulus. Puede ser, no me acuerdo tanto de esa peli, la verdad. Es que era una estética así como con mucha aberración cromática, mucho grano, entonces no sé, dudo que la rodaran en película. No tengo ni idea. Creo que intentaron simularlo. Pero que incluso aunque sea de forma artificial, buscar esa estética me parece que es bastante interesante, simplemente por el hecho de eso, de lo que te digo, de intentar abrazar un poco las imperfecciones del analógico, para que no todo tiene que ser clean, no todo tiene que estar bien iluminado. La vida no es clean, la vida no está bien iluminada siempre. Tú y yo seguramente ahora mismo estamos fatal iluminados porque estamos usando luz natural y ya está, y no pasa nada. Y justo, entonces creo que está bien también encontrar un poco, más que motivaciones reales en cómo se ve la imagen, también motivaciones artísticas, por lo que comentas de que el cielo por la noche sea azul. Sí. Como que muchas veces siento que me parece eso mucho más interesante a buscar el realismo. Claro, máximo. Pero porque hay como una intención. Ajá. O sea, no te estoy iluminando esta escena nocturna por iluminártela a la perfección, para que tú tengas la luz aquí y tal, no sé qué, todo esté perfecto, claro. Luces de fondo tal, sino hay una intención. Que eso yo me acuerdo que yo hice un vídeo porque todo esto ya viene pues del tema de la psicología del color, tal. Entonces yo puse el ejemplo de la película Nosferatu. Ajá. Ahí la noche era azul, pero decir, azul cian. Sí. Luego el atardecer era magenta, luego había amarillo, que era amarillo puro. Pero estamos hablando de Nosferatu, la del original, 20. Vale, sí, perfecto. Entonces, claro, todo eso pues ha ido un poco evolucionando y tal, y hay cosas. Claro, no estamos diciendo que haya que volver a eso. Por Dios, no vas a hacer un atardecer y lo vas a poner rosa. No, pero sí la idea de que no todo tiene que tender hacia el realismo. Claro, absoluto. Que a mí lo que me llama la atención de eso es que hay una intencionalidad. Ajá. Porque cuando Murnau, si no me equivoco, él dijo, tengo que simular noche. ¿Cómo lo hago? Pues azul. Claro. Vamos a tintarlo de azul. Tengo que simular un amanecer. Vamos a tintarlo de rosa. Hay una intencionalidad. Entonces, para mí eso prima. Más antes de decir, vamos a hacer una noche y te pongo aquí, no sé, un foco con una luz perfecta. Que está bien y que se hace así hoy en día y ya está, ¿no? Pero que... pero que hay otras formas de hacerlo. Otra vez, no es un buen ejemplo porque está rodada en IMAX, pero por ejemplo, las vueltas que le dieron en Nope, con la cantidad la estaba pensando, con la cantidad de metraje de parte de película que es de noche. Ahí es donde voy. Pero hay un poco de pensar, de experimentación, de intencionalidad. Del hecho de cómo consiguieron, creo que era como haciendo dos cámaras, ¿no? No, dos cámaras y una grababa el negativo. Sí, y la otra sí luego se combinaba. Yo no tengo el conocimiento técnico, claro. No tenemos el conocimiento técnico suficiente para explicar lo que hacían, pero sí que es verdad que lo que conseguían era una imagen que era a la vez
luminosa y entendías perfectamente la acción, claro, pero a la vez era muy oscura. Claro. Entonces se sentía de noche de verdad en un rancho donde no hay luz artificial, solo tienes la luz de la luna. Entonces, esta cosa de darle una vuelta a algo que puede parecer realista, pero que luce mejor que... Porque pues, lo fácil hubiera sido iluminación y ya está. Sí, te coges la típica iluminación esta de los rodajes y una pedazo de luz que hay todo blanco. Hay formas y formas de hacer cine hoy en día. Obviamente no es un buen ejemplo porque es una película de muchos millones, pero sí que esta cosa de no necesitar siempre que todo esté perfectamente calibrado. Cuando yo comentaba lo de que es trabajo, pues bueno, de los directores y del equipo técnico o de fotografía de un rodaje, de mantener ese alma. No te quiero decir que aquí todas las películas se tengan que rodar en 35, en 16 milímetros. No, porque es imposible. Pero que tú seas consciente pues de las herramientas que tienes, de lo que puedes hacer y de que, bueno, dentro de lo que cabe, si tú puedes como mantener una intencionalidad, al final yo creo que es un poco de lo que se trata. Sí, y me acuerdo también como del trabajo de este año de la directora de fotografía de Sinners, que también me parece que con la cantidad de noche que hay en esa película, también está trabajado de una forma apasionante. O sea, lo frío que es el exterior donde están esperando los vampiros y lo cálido que es dentro. Entonces es una forma también de, por ejemplo, ahí sí que son imágenes... Juegas con el contraste. Son imágenes interiores donde sí que se entiende perfectamente, está muy motivada esa luz y es como... es muy agradable, es muy hogareña, te sientes en casa, pero a la vez tiene algo, hay un cierto contraste, no luce todo absolutamente perfecto y cristalino, ¿sabes? Y eso me atrae mucho más ahora mismo. Había también, de hecho muchas películas también actualmente cuando ruedan en películas las intentan vender un poco así, porque se me ocurre por ejemplo la nueva de Twisters. Ajá, sí, también que era como, está rodada con Kodak. Claro, la han rodado con no sé qué Kodak, tal, pero tú te ves como los mini documentales que sacaron y tal. Y es porque ve una intencionalidad, porque Twisters ocurre, pues casi todos son como en campos abiertos, donde hay mucha hierba, mucho cielo, entonces con ese Kodak en concreto podían conseguir la tonalidad de los verdes del césped, el azul del cielo. Sí. Entonces a eso yo me refiero, que no todo lo puede rodar en película, pero esto de Twisters... la cosa es que mantengan la intencionalidad. Pero esto de Twisters me está recordando que esto es muy importante y es que estamos hablando puramente de la imagen. Esto no quiere decir que en ningún momento que por el hecho de grabar en analógico vayas a hacer una buena película. No. Porque Twisters es bastante mierdón. Ni de coña. Y este año que hubo, la de Jurassic World, que también la rodaron en película. Otro mierdón. Y es un mierdón. Y nadie se va a acordar de que se rodó en película porque la película es una absoluta basura. Exactamente. Estamos hablando... Quiero decir que una cosa... No quita la otra, ni mucho menos. Sí, eso está claro. O sea, tiene que haber intencionalidad en lo visual, pero también un poquito en la trama y en cómo está contada y actuada. Pero bueno, es un tema curioso sobre todo. Yo creo que diría que igual lo que más afecta a cómo percibimos ahora estas imágenes, de forma consciente como estamos haciendo tú y yo ahora aquí, o de forma subconsciente de cómo las procesa alguien que no lo piensa, creo que el mayor punto de inflexión es el tema de lo de la cantidad de imágenes a las que estamos expuestos hoy en día. Es mucho más complicado que algo te sorprenda o procesarlas de una forma más personalizada porque tenemos demasiado. O sea, hay demasiada información. Demasiada información de cómo luce algo, demasiada información de cómo está compuesto algo. Es complicado. Yo diría que eso es a lo mejor lo que más está afectando, que a lo mejor podamos tener como esta cosa también de volver a la nostalgia del negativo, volver a la nostalgia de, incluso ya no solo en el cine, sino también en las propias cámaras, como este resurgir de la fotografía analógica. De todo lo analógico. Vuelvo a repetir, a pesar de los costes. Sí, eso también se me ocurría, por ejemplo, que ayer pensando también llegué un poco a la conclusión de que realmente hoy en día si alguien quiere hacer una película o un corto, lo puede hacer. Entonces, para inclinar también un poco la balanza a favor del cine digital y sí, todo eso tema, está claro. Eso está claro. La accesibilidad está es bien, superior. que tú puedes hacer una película independiente, un corto así súper indie y cualquiera puede poner su visión y en ese sentido se ha democratizado muchísimo y se ha abierto mucho el resurgimiento del cine independiente y todas estas cosas. Pero bueno, mientras esté motivado por lo que quieres expresar con la imagen, al final es cuestión de decisiones. Pero bueno, me parece que es un tema por lo menos interesante de pensar activamente como estamos haciendo, porque sí que
queramos o no, cada vez que veamos una película vamos a estar pensando esto de forma subconsciente, ¿no? Vamos a estar procesándolo Sí, bueno, y hay gente que lo sabe, lo que pasa que no lo verbalizas. Por eso me parece un tema interesante, porque además como el tema de consumo de imágenes lo tenemos presente tanto en el día a día, que a la mínima que estás viendo Instagram, a la mínima que estás viendo una película en tu casa, estás ya... ¿no? Estás en ese proceso de recepción de imágenes. Las personas que ven películas, que a veces me encantaría ver una película de forma inconsciente y no saber ni cómo se hace eso, ni con qué... A veces me gustaría como... Ya se me olvidó eso ya. Extraerme de todo eso. Hay veces que estoy en casa con mis padres y dicen, esta película se ve rara. Y a lo mejor es porque están viendo un plano secuencia, pero ni se han enterado de que no había ningún corte, ¿sabes? Entonces a esas cosas me refiero. O esta película se ve rara. Es que está grabada con cámara en mano, ¿sabes? Pero no saben... ya. Entonces pasa que nosotros, como tenemos todas esas cosas pues tan interiorizadas, pues nos damos cuenta de todo. Bueno, ¿algo más que añadir de esto? Ya está. Yo creo que ha sido un poco chapa, pero también interesante, ¿no? Yo creo que sí. Me ha gustado hablar de esto.